legal, solo designamos si va a haber gerente general, administrador único, designamos cómo van a ser las acciones, de a cuánto, cómo, en qué forma, no sé de qué. Y lo inscribimos, como es una sociedad anónima, ¿en dónde debe ser inscrita? En el registro mercantil. Pero si también nos reunimos en los de esta fila y decimos, miren, constituyamos una ONG, también nos reunimos, vamos con un notario, se autoriza la escritura pública de constitución de ONG y lo inscribimos en el registro de personas jurídicas, ¿verdad? Entonces, nos reunimos, tomamos la decisión, tenemos un capital de intereses comunes y ya celebramos el acto constitutivo, lo inscribimos y creamos una persona diferente, ¿verdad? Diferente a cada una de las individuales que forman parte de eso. Pero ella, yo una vez le estoy dando persona jurídica. Bueno, ahí tienen las definiciones de persona individual o colectiva y empezamos con los atributos de toda persona individual, porque la jurídica también tiene, pero no lo hemos visto. Entonces, ¿qué son esos famosos atributos de la persona física o individual? Pues son todas esas características o elementos que la individualizan. Por eso es que una persona tiene nombre, por eso es que una persona tiene estado civil, por eso es que una persona tiene edad, tiene nacionalidad, tiene un patrimonio, ¿ya? Y esto, miren, tiene un domicilio. Tienen entonces capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad. Atributos de la persona física o individual. Empezamos con la personalidad. Fíjense que la persona es ente, ¿verdad? Ente capaz de derechos y obligaciones. Capacidad. Ahorita empezamos con la capacidad. Perdón, con la personalidad. Perdón. Cuando hablamos de personalidad, ¿a qué nos referimos? Pero qué personalidad tan desagradable. Eso no es personalidad jurídica, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la personalidad jurídica, ¿a qué nos referimos? ¿A qué? A una investidura. A una investidura. ¿Qué clase de investidura? Jurídica. Muy bien. Y esta investidura que otorga la ley es la que nos sirve para ser sujeto de derechos y obligaciones. Hay unas teorías ahí, 4 grandes teorías que tratan de explicar el inicio de la personalidad. Eso ya lo vimos. Ya vimos que hay una teoría de la concepción, una del nacimiento, una de la viabilidad y una posición ecléctica que es la que está regulada en el artículo 1 de Código Civil. La Constitución regula el tema de la concepción, pero no dice personalidad. En cambio, en el artículo 1 del Código Civil, léalo, por favor. Personalidad es el epígrafe del artículo 1, buenas tardes, del Código Civil. Miren, ya pasen el listado, La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, aunque está por nacer, se le considera nacido con el todo siempre que nazca en condiciones de vida. Teoría ecléctica. Muchísimas gracias, compañero.
Entonces vean desde la concepción para todo lo que les favorece. Para todo lo que les favorece. Recuerden que hay un delito en el Código Penal que se llama aborto. ¿Por qué? Porque es obligación del Estado proteger la vida de todos sus habitantes, ¿verdad? Y el aborto que está permitido, pues obviamente es el terapéutico. Entonces, solicita nuestra legislación que nazca en condiciones de viabilidad, o sea, que nazca, o sea, nacimiento. Y por eso, porque reúne en un solo artículo la posición de la teoría de la concepción, la del nacimiento y la de la viabilidad, pues la que adopta nuestra legislación civil, repito, civil, es la teoría ecléctica. Y ahí tienen que ponerlo. El fin de la personalidad es con la muerte física o muerte natural, pero también con la muerte presunta, que es el tema que me falta explicar, que mañana se lo voy a explicar. A las 6 quedamos mañana, ¿no? Sí, no me falta que se me quite. O la lavo en la mañana. No me levanto para que... Entonces, bien clarito, ¿verdad? Que la personalidad es una investidura jurídica, nos la otorga el Estado. Y cuando nos inviste y nos otorga esa personalidad, entonces somos sujetos de derecho. Vemos que desde el momento de la concepción, para todo lo que nos favorece, para todo lo que nos favorece, porque obviamente desde ese momento no vamos a tener obligaciones, ¿verdad? La obligación es el del otro que nos hizo, pero en ese momento no se Hay dos figuras más que nacen, tienen origen en este tema con ascencia, para cuando dos o más nacen de un mismo parto, se les considera iguales en sus derechos, porque nuestra legislación no tiene derechos por edad, ¿verdad? Tiene capacidad, eso sí, capacidad de ejercicio para los que cumplan los 18 años, pero no significa que el menor de edad no tenga derechos. Es considerado persona, tiene personalidad, pero lo que pasa es que no puede ejercer por sí mismo todos sus derechos, sus derechos y sus obligaciones. Porque recuerden que hay una capacidad relativa en donde le permite alguna. Por ejemplo, si es una mamá menor de edad, ella sí puede inscribir el nacimiento de su hijo por sí misma. Pero si eres papá de menor de edad, tienes que ir con tu papá. O sea, con quien ejerce la representación legal. Fíjense, esas son causas modificativas de la capacidad. Uno, el género, y dos, la edad. ¿Ya? Entonces, si eres hombre menor de edad, tiene que ir tu papá o tu representante legal. Que en la patria potestad son los padres. Y si no hay padres, entonces ya aplica la tutela. Tutor no es igual a decir padres. Hoy ya lo vamos a ver también. Todo lo vamos a ver después. Hay mucho que ver. Así como la conacencia se aplica para el nacimiento, la conmorencia se aplica para la muerte. Y es que cuando las personas fallecen en un mismo hecho y no se puede determinar quién falleció primero, ¿qué establece la ley? Que murieron al mismo tiempo y que porque, como para la ley, murieron al mismo tiempo, no se van a alegar derechos de transmisión. Leamos ese artículo, por favor, de la concurrencia. Muy bien, yo no dije el número, pero sí lo aplica. Muy bien. A ver, compañera, muy bien. 3. Oigan. Si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar
transmisión alguna de derechos entre ellas. Ayer jueves, el miércoles pasó un hecho novedoso, trágico en Guatemala. ¿Cuál fue? Los trabajadores que se quedaron en Oh, exacto, amén. Supongamos que ahí hubiera estado padre e hijo. Exacto, al mismo tiempo. Dígame. Sí, no, ese ejemplo le iba a preguntar si aplicaba para esto. Cabal para eso. Ese es un hecho trágico, ¿verdad? Aplica para los accidentes también. Aplica para los siniestros, ¿verdad? Terremotos, inundaciones, incendios, catástrofes. ¿Alguien me habló? Bueno. Disculpe, una consulta. Y si, digamos que si este hijo hubiese tenido alguna esposa, un hijo puede alegar derechos hereditarios, ¿no? ¿Verdad? Porque todavía eran del papá de él. No lo entiendo. Digamos que si los dos... Yo le estoy dando el ejemplo de que padre e hijo murieron al mismo tiempo. Entonces el hijo no puede alegar de su papá, en ese caso. Pero usted creo que me está hablando de otra cosa. Ajá, y si el hijo hubiese tenido otro hijo, digamos, algún nieto, él puede alegar sobre No, porque él está vivo. Está vivo, vale, vale. Eso es para los muertos, sí, está hablando de congruencia. En vivo va a tener que alegarlo. Sí, exacto. Los vivos van a alegar el derecho. Y no acaso se murieron, pues. Pero si mueren con congruencia, hay que leer. Si mueren al mismo tiempo, hay que entre los muertos, pues no se puede alegar derechos. Eso es obvio. Bueno, vamos ahora con la capacidad. Fíjense pues, a cada cosa, a cada figura tiene su propio nombre, ¿verdad? A mí no me pueden venir a decir, mira Pati, no, porque yo no me llamo Pati, yo me llamo María Soledad. No me van a decir el nombre de la coordinadora. Miren Rosario, ¿quién? No me llamo María Soledad. Entonces, así hay cada término, ¿ya? No van a decir que persona es una investidura jurídica, o que la personalidad es un ente, o que la capacidad es una investidura. ¿Qué es la capacidad? Exacto. Ya, por eso lo voy a anotar, no me van a decir como el doctor, otra vez el mismo cuadro, no. La capacidad, actitud. La personalidad, investidura, ¿ya? La persona es ente. Ente o sujeto de derecho, ente o sujeto de derechos de obligación. Cuando hablamos de la capacidad, hablamos de la aptitud. ¿Para qué? Para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y creo que ahí tenemos claro que mientras seamos menores de edad, no podemos ejercer por sí mismos nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿verdad? Ya que tienes 18 años, ok, anda a votar, compra tu carro, vende tu moto, reconocer tu hijo, pagar alimentos, ¿verdad? Te puedes casar y no me tienes que pedir permiso, porque tener libre aptitud para poder ejercer derechos y obligaciones. Y si eres menor de edad, ok, tu representante, ¿quién es? Quien ejerce la patria potestad. Tus padres, en forma conjunta o en forma separada, nada de que yo soy el papá y como yo le pago el colegio, no, también la mamá, en forma conjunta o en forma separada, también lo vamos a ver después. Y si no tienes padres, entonces quien ejerza la tutela, también lo vamos a ver después porque vamos a ver las clases de tutela. Hay una tutela legítima, por ejemplo, que esa corresponde a los abuelos, ¿sí? Y hay un orden, así,
abuelo paterno, abuelo materno, abuela paterna, abuela materna y hermano, pero eso es después, para el segundo paterno no pasa. Entonces, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, la adquirimos a los 18 años y cuando la ley nos permite que siendo menores de edad podamos ejercer algunos actos, miren qué actos, que te manden a trabajar, eso se llama capacidad relativa, ¿de acuerdo? De cada una de las guías, vean ahí, cada guía tiene un nombre, cada guía tiene regulación legal, porque también me preguntan que qué leyes hay que leer. Entonces, no han leído ni la guía, ahí está Código Municipal, Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces tenemos claro la capacidad, ¿verdad? De goce, de ejercicio relativo. Ahora, a falta de capacidad, bueno, si quieren vean el número 11, esa habla de las circunstancias que modifican la capacidad de lograr o de ejercer. Hace un rato vimos 2 ejemplos. Vimos el género para el varón, esa era la última. reconoce ¿Para su entregar? rol de representante legal, siendo menor de edad, mujer menor de edad. Falta puede uno, consumir. Ahí hay 2 causas que modifican la capacidad: la edad y el género. Por ejemplo, la edad ya vemos que siendo menores de edad no podemos comprar por sí mismos bienes, pero a través de nuestros padres sí, y podemos tener bienes siendo menores de edad, ¿verdad? Ahí está el domicilio. Luego, como no tenemos capacidad, no tenemos esa libre aptitud, entonces nos encontramos con el tema de discapacidad. O sea, es un estado especial, dice la ley, en la que se halla una persona privada de su capacidad de ejercicio. Como no tiene aptitud para tener esa capacidad de ejercicio, solo tiene capacidad de goce. Pues es persona. Primero que van a ser personas solo los que tengan 18 años. Vayan a ver si no hay un maltrato infantil ahí como delito. Vayan a ver si no hay obligaciones en el ejercicio de la patria potestad. Vaya a ver si no le pasa pensión alimenticia a sus hijos o les da maltrato o los dedica a la mendicidad. Vaya a ver si no la Procuraduría le quita a sus hijos. Entonces, son personas. Lo que ellos no pueden ejercer por sí mismos sus derechos y obligaciones. Y repito, ahí es donde participa un representante legal. Padres, en el caso de la patria potestad, tutores, repito, a falta de padres. Pero estamos hablando de una incapacidad por no cumplir no tener los 18 años. Pero ¿qué pasa si eres mayor de edad y abusas de las bebidas alcohólicas? Cuidado con los traguitos. El abuso de drogas estupefacientes. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí tiene obligaciones. ¿Qué pasa si estás abusando de las bebidas alcohólicas, del uso de estupefacientes? Exacto, muy bien. Se declara en estado de interdicción. Muy bien. ¿Se recuerdan qué repaso? Entonces, esa situación de declarar a una persona en estado de interdicción debe ser en forma judicial. ¿Ya? No es solo decir, mira, vos no podés porque te morás todos los días. Hay que solicitarlo ante juez o ante notario y se solicita. ¿Y cuál es el objeto? Nombrar un representante legal, porque él no puede ejercer por sí mismo sus derechos y obligaciones. Vean, alguien que me ayude a leer el artículo 9, o me ayuda 9.
Incapacidad. Oigan, pues, artículo 9, Código Civil. Discapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de imperfección. Pueden asimismo ser declarados en estado de imperfección las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificara. Muchísimas gracias. Vean entonces, abuso de bebidas alcohólicas, drogas y estupefacientes y que se tenga una enfermedad mental. Claro que aquí hay un proceso que debe abordarse, ¿verdad? Y hay informes médicos también, porque no es de que, ay, como te enojas y días estás contenta, ya los llaman bipolar. Pues un día se ríe y el otro día está como, ya saben qué. Entonces, ahí es bipolar. ¿Verdad? ¿Y acaso son psicólogos o acaso son psiquiatras? No. Entonces, que porque te cae mal de edad bipolar, eso es otra cosa. Pero no. Aquí se rinden informes y se solicitan y deben rendirse ante juez informes médicos, ¿verdad? Llámese psicólogo, psiquiatra, físicos, etcétera, porque también hay que ubicarse mentalmente mentalmente y en el espacio. Hay un montón también con lo que hay que cumplir para que ya sea declarado en estado de interdicción. ¿Puedes recuperar tu capacidad de ejercicio? Sí. Por supuesto. Exacto. Todo con los informes, ¿verdad? Con el avance. Hay gente que las mandan a tratamiento y van demostrando avances y entonces logran entonces su rehabilitación. Mientras tanto, lo que se les designa, y por eso hay que hacerlo, y se le limita, es sus derechos de ejercicio, y por eso tiene que hacerlo a través de un representante legal. Porque miren, si alguien está abusando de las drogas, ¿a qué hora vende la casa por un supito de marihuana? Deja vivienda a la familia. Entonces, para proteger a la familia, para proteger a la persona, es que se solicita esta declaración oficial de interdicción. ¿Quiénes pueden solicitarla? Miren, día 13. No me vayan a responder Ministerio Público porque una gran X les voy a poner. Ahí hay un decreto que tuvieron que haber leído. El decreto 2000. Decreto 2597. Exacto. Decreto número 2597 nos indica que debe entenderse todas esas clases del Ministerio Público por Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Siempre y cuando no sea persecución penal, porque la investigación y la persecución penal constitucionalmente corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público. Ok. Entonces, indistintamente pueden solicitar a la PGM los parientes, obviamente, del discapacitado, las personas que tengan contra él alguna acción que deducir, algún deudor, por ejemplo, algún acreedor o deudor. Ahí está. Y se agota el proceso, ¿verdad? Se le nombra su representante legal y puede cesar la causal que motivó la declaratoria de incapacidad. ¿Vamos bien? Sí. Vale. Pues ya me cansé. 14. El estado civil. Miren, eso sí ya a estas alturas ya se lo sabe. A ver, yo voy a preguntar en esta fila el estado civil de las personas. Estado civil. Ah, ok, muy bien, muy bien. El siguiente.
¿Perdón? El Estado ante la sociedad. El estado ante la sociedad. Muy bien, vamos, no me han dicho cuáles son sus estados civiles, pero vamos bien. ¿Compañero? ¿O compañero? Estado civil. Estamos hablando del estado civil. ¿Perdón? ¿Compañero? Estado civil, compañero. Aquí, compañero. El estado civil es lo que uno... ¿Cuál es su estado civil? Ya vamos a ver qué es el estado civil. ¿Su estado civil cuál es? ¿Su estado civil, compañera, cuál es? No sabe ni su estado civil. Eso es como decir que no existe en el mundo. Vamos a ver. Relacionado a la familia, puede ser unido, casado. Ajá. Muy bien. Compañera, su estado civil, apoyen atención ustedes porque cómo platica ese grupito, ya me estoy dando cuenta. Relacionado a la familia sería estado civil soltera. Y ante el estado político sería guatemalteco. Bueno, me complace que este grupo de acá, pues cuando le pregunto el estado civil ya no me dicen soltero, casado. No, ya depende de lo que me dices tú o alguien. Depende, sí, depende. Por supuesto que depende. ¿Depende de qué? A ver ustedes. A la familia, el Estado y frente a la sociedad. Ahí está. Frente a la familia, o eres hijo, o eres padre de familia, madre de familia, ¿verdad? Estás casado, estás soltero. Frente a la nación, guatemalteco, ¿verdad? ¿Cuál otro hay? Ajá, ¿y cuáles son esos? Así es. Esos son los estados civiles. Esos ya son los. Ustedes están en este semestre estudiando Derecho Civil, oyendo las recomendaciones de la profesora. Y ustedes ahorita ya deben de saber que el estado civil no se limita a si eres soltera o casada, ¿verdad? O soltero o casado, como sea, sino que depende, ¿verdad? Ahí tienen un estado civil, o sea, un estado personal frente a la sociedad, frente a la familia, frente a la nación, ¿de acuerdo? Por eso son cualidades o condiciones que la ley establece para efectos jurídicos, dice Marcel Cranión. Es inalienable, sí, no lo podemos transmitir. Ay, mira, hijo, te voy a dejar mi estado civil. No, ¿verdad? O mira, te voy a vender mi estado civil, celebremos contrato de comprar. No, porque el estado civil no tiene un precio, no tiene una estimación pecuniaria, por lo tanto es inalienable, está fuera del comercio. No lo perdemos por el transcurso del tiempo. No podemos decir, yo no quiero tener ningún estado civil. No, eres persona, tienes personalidad, tienes capacidad, tienes estado civil, ¿ya? No puedo decir también que solo tengo estado civil soltera, pero no tengo en cuanto a la edad o en cuanto a mi capacidad, no. Es completo, ¿verdad? Completo. Y ahí lo tienen clarito, y lo tenemos ahí todo. En la posesión notoria de Estado, fíjense que esa es una figura en donde se presume, ¿qué estado civil se presume ahí? Según el 223. 223 es así. ¿Qué estado civil presumimos ahí? No se recuerda. Posesión notoria de Estado. ¿Qué estado? Oigamos que rapidito. A ver, compañera, lean. Para que haya posesión notoria de Estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de él y que además concurra cualquiera de las
circunstancias siguientes. Uno, que haya proveído a su subsistencia y educación. Que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre. Y 3, que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. ¿Qué estado civil se está presumiendo ahí? Como que no pusieron atención a la lectura del artículo. ¿Qué se presume ahí? Es hijo. Exacto, su situación de hijo. Y no ser hijo, ser papá o ser mamá es un estado civil, pues, en relación a la familia, el estado civil que se está presumiendo ahí, porque si no estuviera reconocido, no es nada que presumir. El que se presume, está en duda, es el de hijo. Y entonces la ley solicita que tiene que para que haya posesión notoria de Estado se requiere que el presunto hijo, miren ustedes que tienen que aprender a leer también, ahí subraya, haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de él. Primero, ¿verdad? Y que además concurra cualquiera de las circunstancias siguientes, desde 1, 2 y 3, ¿verdad? Que hayan proveído su educación, etc. Entonces, cualquiera de esas 3, además de la primerita. Mira, es que aquí vive el fulanito, se le paga su colegio, vive acá, usa el moral de Cheu, pero todavía no está reconocido. Pero no dirá nada. Entonces ahí se está presumiendo, pues es mi sobrino, pero fíjate que no ha sido reconocido, pero no va a decir nada. Es que es hijo de la que vende tortillas, ¿no? Pero así está creciendo el niño. Está usando un apellido con el que no ha sido reconocido. Le están pagando su colegio, ahí come, ¿verdad? Le dice abuelita, abuelita. A veces le dice papá al papá, pero no diga nada, porque, uy, ¿cómo se van a enterar si es hijo de la que vende tortillas? ¿Cómo? No. Recuerden que el Código Civil está vigente desde 1964, hace 61 años. Entonces, esta era la posesión notoria de Estado y había que promover la posesión notoria de Estado. Ahora no hay que promover esto, que haya proveído, que el hijo haya usado constante y públicamente, que no sé qué, que no sé. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la prueba ahora con la que declaramos una paternidad? Exacto. ¿Para qué lo demás? Con la prueba de... Claro, también hay que promover un juicio, ¿verdad? De filiación, que el juez ordene la prueba de ADN. Si el presunto padre se niega, se tendrá por aceptar la filiación, etc. Pero eso ya superó estas circunstancias. Sin embargo, está vigente, ¿verdad? No ha sido derogado. Está vigente ahí en la posesión notoria del Estado. Se presume el estado civil de hijo, ¿verdad? Y se puede comprobar con estos medios, pero ahora está la prueba de ADN. Por eso, cuando vamos a promover una acción de esta naturaleza, nos encontramos ante las acciones del estado civil. Es decir, la facultad que tenemos de acudir y exigir, de acudir a los tribunales competentes y de exigir el reconocimiento de los estados civiles, o bien la modificación del estado civil. Si tú estás casado y te quieres casar en abril, pues primero hay que divorciarse. Ahí hay una modificación del estado civil. De casar, para volverte a casar tienes que estar soltero, ¿verdad? No vengan con el cuento de que hay 20 años tengo de no vivir con ella, dicen que automáticamente estoy divorciado. Anda de tu automático al registro civil de las personas, ahí dice casado con la boquita, entonces no se puede, ¿verdad?
Si estás casado, juicio voluntario, también lo vamos a ver, el juicio voluntario de divorcio o por causal determinada, pero eres soltero y te puedes casar hasta que tengas tu sentencia. Tengas tu sentencia de divorcio y que esté inscrita en el RENAC, ¿verdad? Mientras tanto, vas a pedir otra certificación, salís casadito, aunque tengas 50 años de no ver. Bueno, va quedando claro, ¿verdad? Entonces, podemos acudir para que se nos reconozca un estado civil, el de hijo. Para modificar el estado civil, ya no quiero estar casada porque me enamoré de otro, pues divórciese y se va a casar. Ahí va modificando. Entonces, podés solicitar que se te declare un estado civil, pero también podés solicitar impugnar un estado civil, porque podés impugnar un reconocimiento también, ¿verdad? Podés decir, no, yo estaba en los Estados Unidos, pasé 5 años allá y ahora encuentro un bebé de 6 meses. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Impugnar ese estado civil, ¿de acuerdo? Entonces podemos modificar, solicitar la declaratoria, pero también podemos impugnar un estado civil. Por eso tenemos facultad de toda persona para exigir el reconocimiento de cualesquiera de los estados que conforme a la ley pudiera tener, ¿verdad? Y ahí hay algunos ejemplos. El estado civil tiene protección dentro del derecho civil, pero miren, también protección penal. Alguien puede suponer un parto, pueden sustituir un niño por otro, pueden alterar un estado civil, pueden usurpar el estado civil, y esos son hechos delictivos. Por eso ahí tienen el delito y su artículo, pero del Código Penal, que ahí son delitos, ¿verdad? Es obligatorio inscribir en el registro civil del Registro Nacional de las Personas todos los actos que se relacionen al estado civil y la capacidad e incapacidad de las personas. Todos los actos. Por eso el famoso, el artículo 70 de la ley del RENAC, léanlo ahí, se inscriben los nacimientos.